Aleluya. ¿No está usted contento porque el Señor lo trajo aquí? Los que estén contentos digan amén. Aleluya. Gracias al Señor por esta gran conferencia que vamos a tener en estos días. El Señor aún nos ha premiado, hermano. Por eso les invito a que busquemos en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 16. Quienes ya lo hallaron, dicen amén y se ponen de pie. Amén. Vamos a honrar la palabra del Señor. Vamos a leerla. Una vez las hermanas, otra vez los hermanos y después todos juntos. Amén. Y vamos a orar y leer este versículo. Aleluya. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Amén. Vamos a esperar un poquito. Misericordia. Amén. Señor Jesús. Aleluya. Amén. Comienza las hermanas, versículo 16. Porque no del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora los hermanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora todos juntos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aleluya. Va a orar y leer con el compañero. Infúndale este poder de Dios a él. Amén. Este es el Evangelio. Amén. No se avergüence del Evangelio. Aleluya. No me avergüenzo del Evangelio. Aleluya. Señor Jesús. Señor Jesús. Gracias, Señor, por una conferencia más acá en Chile. Para todas las iglesias de Chile. Aleluya. El Señor sigue hablando con nosotros. Y en esta conferencia nosotros tenemos el honor de tenerlos acá con nosotros. Es hermano Pedro Don y hermano Ezra Ma. Hermano Don partió al Señor en el 4 de septiembre del año 17. Pero antes él ha dejado la carga de la obra para los dos hermanos. Entonces, a partir de aquel momento, los dos asumieron la responsabilidad de la palabra, no solo la palabra como coordinación de toda la obra. Entonces, seguimos la orientación de ellos, también seguimos la palabra profética proferida por los dos. Y así seguimos adelante. Y el tema general de esta serie de conferencias que empezó en Estancia Árbol de la Vida en febrero de este año es la fe del Evangelio. La fe del Evangelio. Gracias, Señor. Y antes de esta conferencia, nosotros teníamos una serie de mensajes que es el corazón de la Biblia. ¿Ustedes se recuerdan? El corazón de la Biblia, mayormente sobre 5 libros, que es Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses y ¿qué más? Filemón, ¿no? Aleluya. Pero dentro de estos 5 libros vemos que la fe era el contenido principal. La fe es el contenido de la economía de Dios. Entonces, por la ayuda de mensajes del corazón de la Biblia,
Entonces fue así dado a esta conferencia el tema general como la fe del Evangelio. Amén. Entonces nuestra énfasis está en el Evangelio. Hermano Pedro empezó a hablar de Filipenses desde septiembre de 2017. Sin embargo, fue difícil terminar porque cada vez que rumía la palabra, viene la nueva luz. Muy recién él terminó el libro de Filipenses, acá en la conferencia, pero acá no, allá en Brasil, en la conferencia de São Paulo, que compone los 24 mensajes para alimento diario. Entonces ustedes van a recibir y disfrutar de la misma palabra en el alimento diario. Aleluya. Así que ustedes no van a perder nada. Pero fue muy apurado el término de Filipenses allá en São Paulo. Entonces yo creo que Dios tiene más para hablar con nosotros. Vamos a confiar en el Señor y no temer rumiar, porque somos animales limpios, con casco hendido y que rumia. Amén. Somos ruminantes. Cuanto más ruminamos la palabra, más luz, más revelación, más dirección encontramos en la palabra. Y en esta conferencia también damos la prioridad para los dos hermanos, decía nosotros, en la carga que el Señor puso en sus corazones. Y lo que voy a decir es dar una introducción de lo que los dos han hablado en estos últimos tiempos y trazar un escenario a los hermanos. Vamos a empezar con ese versículo que hemos pedido para los hermanos leer, que está en 1:16 de Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo que cree, al judío primeramente y también al griego. Gracias, Señor. Acá dice, el Evangelio es poder de Dios. Amén. El Evangelio quiere decir, en su sentido literal, es buenas nuevas. Dios tiene muchas buenas nuevas para nos decir. Y esta conferencia, Dios está hablando para nosotros buenas nuevas. Y estas buenas nuevas, que el Evangelio está vinculado, conectado con la economía de Dios para el Nuevo Testamento. Oh Señor Jesús, todo su plan, todo lo que Él quiere alcanzar, su meta, todo lo que Él quiere realizar está dentro de su economía. Y para expresar, para manifestar lo que Él tiene escondido en su corazón, necesitamos de el Evangelio, la buena nueva para expresar lo que Dios tiene en su corazón. Sin embargo, este Evangelio es un tema muy abarcante, puede ser, abrangente, muy amplio. Pero para decir este poder de Dios para la salvación, tenemos que reconocer en primer lugar que usted no tiene idea de cómo fue profunda la caída del hombre. La caída del hombre fue profunda. Fue así una cosa que tú no hay cómo pensar en eso. Pero Dios, por nos amar a cada ser humano, porque fuimos hechos a su imagen y a su semejanza, Él quiere nos recuperar, traer de nuevo para su línea central
de su economía. Gracias, Señor. Por causa de eso, Él había hecho un plan divino para recuperar a este hombre, y para eso es necesario el poder de Dios. El poder de Dios para salvación. El poder de Dios para vencer el pecado. El poder de Dios para vencer el mundo. El poder de Dios para vencer el yo. El poder de Dios para vencer, ¿qué más? Nuestro viejo hombre. Necesitamos de este poder de Dios. Y todo poder que hemos visto en el mundo son poderes para destrucción, ¿no? Por ejemplo, bomba. Hoy tiene bombas de altísimo poder, pero poder de destrucción. Sin embargo, el poder de Dios es para construcción, es para la edificación. ¡Aleluya! Y este poder de Dios, él tiene efecto cirúrgico. Él sabe qué es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Entonces Él va puntualmente allá donde está su problema y solta su poder, su bomba allá. Aleluya. Pero todo eso para recuperar al hombre. Primeramente vamos a ver en Romanos, ¿no? Cómo su plan fue primeramente para salvarnos. Entonces, Él había creado el hombre Adán. Todos saben de esta historia. Pero Adán fracasó. El primer hombre que Dios había creado, que Dios había puesto en él toda la confianza, todo le depositó en este hombre, toda la esperanza, ¿no? Sin embargo, este hombre fracasó, desobedeció la palabra de Dios, y así que en el fin él fue expulsado del huerto de Edén. Tomar un poquito de agua, con permiso. Ahora, oh Señor Jesús. Entonces Dios vio que el primer hombre fracasó. Entonces Dios tiene que crear otra cosa para que no fracase más. ¿Qué es lo que es de más confianza que Dios tiene? A su propio Hijo. Oh Señor Jesús. Y su Hijo era su único Hijo. El Hijo que Él amaba. ¿Cierto? Porque cuando Jesús salió de bautismo, una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo placer. Aleluya. Esto muestra entonces que Dios envía su propio Hijo para la obra de salvación. Para Dios fue un dolor de corazón enviar a su Hijo único. ¿Quién de aquí son los padres y madres que quieren sacrificar a su Hijo para salvar la humanidad? Nadie, ¿no? Pero Dios lo hizo así. Oh, gracias, Señor. Cuando nosotros tocamos en ese tema, nosotros tenemos que adorar a Dios. Su Hijo único, su amado Hijo, Él sacrificó este Hijo por nosotros. Nosotros teníamos una deuda grandísima y no podemos pagar. ¿Qué hacemos entonces? ¿No? Entonces su Hijo vino para pagar esta deuda. ¿Cómo? Con su propia vida. Y la redención, ¿qué significa la redención? La redención significa recuperar, rehaver a aquellos que son nuestros originalmente, ¿no?
Por ejemplo, yo tengo un vehículo, eso es muy común en el mundo, ¿no? Entonces, alguien roba mi carro y lleva para un lugar donde vive solo bandidos. ¿Y cómo voy allí? Yo voy allí y encuentro mi carro y digo al hombre que está con mi carro, y digo, este carro es mío. Él va a decirte, era tuyo, ahora es mío. ¿No es cierto? Entonces, tú negocias con él, no, ese carro es mío, no, tú es mío. Por fin, él va a decirte, ¿tú quieres tu carro? Claro que yo quiero mi carro de vuelta. Entonces, me paga un dinero, una suma de dinero, y yo devuelvo tu auto. ¿No es así? Entonces, lo mismo que Dios ha hecho con nosotros, a través de su Hijo, ¿no? Entonces, nosotros, todos seres humanos, todos los hombres, pertenecemos a Dios. Pero Satanás nos tomó, nos robó de él y nos llevó al imperio de las tinieblas. Estábamos bajo el imperio de las tinieblas. Ahí Dios reclamar con Satanás, mira, estos hombres son míos, tú tienes que devolverme. Ustedes, ¿y Satanás lo devolvió? No. Entonces, por eso apareció Hijo de Dios, para ofrecerse, ¿no?, como redentor. Entonces, Él pagó un alto precio para traernos de vuelta para Dios. Entonces, del imperio de las tinieblas, Él nos transportó para el reino de Hijo de su amor. ¡Aleluya! Señor Jesús. Entonces, esto fue la obra de redención. Pero en el Antiguo Testamento, antes que hubiese la economía nuevo testamentaria que fue inaugurada con el Señor Jesús, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se trataba con los pecados que los del Antiguo Testamento cometían? ¿Cierto? Ellos no tenían Cristo. Sin embargo, los animales eran tomados como sacrificio, y estos animales es una figura de Cristo. Amén? Es un tipo una figura de Cristo. Ellos no son Cristo. Y en Hebreos capítulo 9 podemos ver, está muy clarito acá, Hebreos capítulo 9. Aleluya, Señor Jesús. Aquí capítulo 9 empieza hablando de tabernáculo. Vamos a ver aquí en versículo 11, ¿no? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación, ni por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces aquí
versículo 17 dice, no, amén. Vamos a ver, yo quería mostrar para ustedes, mira, capítulo 10, versículo 4, aquí dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, repite conmigo, no pueden quitar los pecados. De nuevo, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Oh, Señor Jesús. Y versículo 26 de versículo 9. De otra manera, de capítulo 9, perdón. Le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén. Entonces, el sacrificio, la sangre de los toros de cabríos no pueden quitar los pecados, pero la sangre del Hijo de Dios puede quitar de en medio el pecado. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento, la gente, ¿cómo se perdonaba sus pecados? ¿Cómo que Dios podía perdonar el hombre de sus pecados? A través de figuras, de la sangre de animales, ¿no es cierto? Sin embargo, estos no quitan pecado. Solo la sangre de Cristo quita el pecado. Ustedes se recuerdan en el Juan capítulo 1, 29, cuando Juan el Bautista vio al Señor pasando, ¿no? Se acercando, ¿qué dijo él? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo podemos así, de una manera más simple, ilustrar a los hermanos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una deuda grandísima, impagable, y mi creador me cobra todos los días, y yo vivo triste, cabeza baja, no, porque mi creador no me deja en paz. Todos los días me cobra y yo no tengo cómo pagar esta deuda, es muy alto. Y yo vivo muy triste, yo vivo así, depresivo, no puedo hacer nada. Toda vez que hago una cosa, me recuerdo de la deuda. Y ahora, ¿cómo salgo de esta situación, mi hermano? Entonces, haciendo una ilustración más fácil para los hermanos entender, amén. Y yo tengo una gran deuda para con ese creador, ¿no? Y no tengo cómo pagar, pero yo me recuerdé que tengo un amigo que es muy rico. Él tiene mucho dinero, millonario, ¿no? Ese Pedro Contreras, mi amigo, tiene mucho dinero. Entonces yo fui a él, mi hermano rico, tú puedes ayudarme a pagar la deuda de mi creador que debo a él. Pedro, pero después está bien. Entonces vamos a hablar junto conmigo al creador. Así que Pedro fue a mi creador y hace una ofrenda. Yo puedo pagar toda la deuda, pero no ahora. De aquí a un año, yo pago toda la deuda. Pero, ¿qué garantía tú vas a me dar? A un año, ¿cómo puedo confiar en ti? ¿Cierto? Entonces, hizo que mi amigo Pedro firmar un pagaré.
¿no? Garantido que de aquí a un año, ¿no?, será paga la deuda. Entonces este creedor, gracias Señor, ¿no?, aceptó esta ofrenda. Amén. Entonces tú firma aquí papel, un documento que prueba, que dice que tú vas a me pagar de aquí a un año. Voy a esperar. Amén. Y todo recibió. Amén. Entonces cuando llegó el momento, el plazo dado, Pedro pagó toda la deuda. Amén, hermano. Y me libertó. Ahora estoy contento. No hay más nadie me cobrando. Oh, no hay nada. Ya salió de mi espalda toda la presión. Ahora puedo vivir feliz. Oh, Señor Jesús. Después, más tarde, descubrí que mi credor era papá de Pedro. Amén. Entonces, más o menos así, ¿no? Señor Jesús vino, pero antes, ¿cómo se hacía los pecados del hombre? El Señor Jesús fue fiador. Fiador, ¿está bien? Fiador del Antiguo Testamento. Aunque es la sangre de animales, de becerro, tal, no quita el pecado, pero ellos cubren pecado solamente. Pero el pecado está ahí. Sin embargo, Dios atendió así. Entonces así recorrió todo el Antiguo Testamento para que un día vino el propio Señor Jesús. Y fue a la cruz, murió por nosotros y pagó la deuda. No solo de Nuevo Testamento, como de Antiguo Testamento. Amén. Gracias, Padre. Aleluya. Entonces ahora estamos sin deuda. Entonces tenemos la sangre del Señor, ¿no? Como señal, la marca de que somos del Señor, para limpiarnos de toda, hasta nuestra conciencia. Aquí dice, ¿no?, para que no sirvamos a Dios de obras muertas, sino con la conciencia limpia, ¿no? Amén. Entonces esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. Y la importante, ahora sin embargo, en la vida de la iglesia, nosotros tenemos que continuar con este amor de Dios, ¿no? Este esplendor de Cristo. Él nos ha aceptado cuando éramos nada. Él pagó todo por nosotros, pagó nuestra deuda, nos libertó de toda la acusación de Satanás. Ahora estamos sin condenación en Cristo Jesús. Oh Señor Jesús, amén. Entonces ahora estamos libres para servir a Dios. Ahora estamos en la vida de la iglesia. ¿Cuál será nuestra actitud si un hermano tenga deuda para conmigo? Si un hermano me ofende, en Mateo capítulo 18 habla de que un siervo debía a su señor mucho dinero, y Dios y ese señor lo perdonó, y él salió de allá y encontró con su consiervo que le debía mucho menos, y él lo cobró. Y él no tenía cómo pagar y lo echó en la cárcel. Eso es lo que hacemos en la vida de la iglesia. Señor Jesús, por eso necesitamos de la humanidad de Cristo, de la esplendor, para poder tener misericordia. Nosotros estamos acostumbrados a tener misericordia para nosotros, para mí, pero justicia para otros. Señor Jesús, pero gracias Señor por la humanidad. Ya estoy adelantando, ¿no? Porque todo el proceso que el Señor pasó como hombre, su vivir humano, amén, su vivir humano fue un vivir de cruz, amén. Entonces
Mateo 16, 24, el Señor dijo: quien viene a pos de mí, a sí mismo se niegue, tome a su cruz, tu cruz, y sígame. Entonces, esto quiere decir que el Señor llevaba un vivir de tomar la cruz. Siempre toma, todos los días, diariamente, Él cargaba la cruz. Amén. Y si queremos seguirlo, ¿usted quiere seguir al Señor o no? ¿Quieren? ¿Quieren o no? Amén. Entonces, niéguese a sí mismo. Y el vivir del Señor Jesús fue negar a sí mismo en todo momento. Él no hablaba lo que era suyo, no hacía su propia voluntad, hacía la voluntad del Padre. Él vivía como un hombre, aunque Satanás le decía cuando lo llevó para el desierto, para tentarlo en el desierto, ¿correcto? Y él había pasado 40 noches y 40 días orando al Señor, preparándose para la tentación del diablo en el desierto. Y él vino acá como hombre. En Filipenses capítulo 2, ¿no? hemos visto que el Señor Jesús se despojó, a sí mismo se vació, como Dios se vació. Él podía estar con Dios, pero no jugó el ser igual a Dios. Él entonces se vació, y como hombre él se humilló. Aleluya. Entonces tenemos que seguir a este vivir del Señor Jesús. Y es cuando llegando a su muerte, él no estaba allí como hijo de Dios, él estaba allí como hijo del hombre. Cuando fue tentado por Satanás, Satanás siempre decía: si tú eres hijo de Dios. Pero él siempre respondía, decía que yo soy hombre, yo soy hijo de hombre. Amén. Entonces, hermanos, cuando él fue a la cruz, y cada momento ustedes pueden ver, él salía de la multitud y iba para orar solito. Era una vida de dependencia total del Padre. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. Nosotros tenemos el Espíritu, ¿no es cierto? Hoy el Espíritu, y debemos, el Espíritu que da vida, podemos entonces invocar el nombre del Señor, orar y leer la palabra, para que Dios pueda comandar nuestro vivir. No más yo, más Cristo. Entonces, hermano, este modelo de humanidad que el Señor dejó a nosotros, de dependencia total al Padre, Señor Jesús. Y cuando Él fue a la cruz, antes en el jardín de Getsemaní, Él oraba y pidió para que 3 discípulos le acompañaban, para que Él pueda sentirse mejor un poquito, ¿no? Un poco más de conforto en el espíritu. Pero vimos que los 3 discípulos no pudieron hacer lo que querían, porque estaban siempre cansados. Siempre cansados. Hermano, ¿está siempre cansado? Y el Señor dijo: la carne es siempre cansado, pero en el espíritu está siempre listo, siempre dispuesto. Por eso no me diga que tú estás cansado. Tú tienes el Espíritu para hacer el trabajo de Dios, de evangelización. Amén. Entonces, en todo ese cuadro, Señor Jesús solo oró, y en Lucas dice que su sudor salió como gotas de sangre. Oh, Señor Jesús, todo porque Él era hombre. Y para apurar más, hermanos,
Y en Hebreos dice que Él nuestro sumo sacerdote. Pero quede tranquilo, no es sumo sacerdote de acuerdo a la orden de Aarón. Aarón era humano como nosotros, era carnal. Pero este Cristo, Él es sumo sacerdote nuestro, Él puede compadecerse de nosotros. ¿Por qué que Él puede compadecerse de nosotros? Porque Él mismo fue tentado en todas las cosas. Cuando hablo que fue tentado en todas las cosas, todas las cosas, aún, ¿no? Que es un tabú, hasta la sensualidad, la sexualidad, Él fue tentado, pero Él venció, porque estaba conectado con el Padre. Fue importante conectarnos con el Espíritu, que nos libra de pecado. Amén, que nos libra de pecado. Señor Jesús fue tentado en todas las cosas. Por eso Él tiene compasión de nosotros hoy. Y esa compasión tuyo en la vida suyo es muy importante en la vida de iglesia, que es espléndido. Señor Jesús, vamos a vivir entre nosotros esta vida, ¿no?, de nuevo hombre. Y Cristo es la persona de este nuevo hombre. Y dejar viejo hombre en el desierto. Deja que él muera. Amén. Viejo hombre, acuerda mucho y nos lleva a cuando Moisés conducía al pueblo en el desierto. Usted sabe la historia de ellos, ¿no? Era muy fácil el camino para llegar a Canaán. No sé con exactitud, mas creo que con 10 días ya pudieron llegar a la tierra de Canaán. Pero hermanos, envía 2 espías para allá. Cuando volvieron, 10 espías dieron un relato muy negativo. Y solo 2, que es Caleb y Josué, dieron relato totalmente positivo. Y animaba al pueblo arriba, vamos a entrar, Dios es con nosotros. Y aún dijo que estos gigantes no vamos a temerlo, ellos como pan que podemos comer. Amén. Entonces no se reclama con las dificultades, con los problemas, porque son buenos para nuestro crecimiento. Tenemos que comerlo como pan. Señor Jesús, entonces ellos, a partir de entonces Dios dijo que esta generación de carne no entrarán en la tierra buena de Canaán. Entonces dieron vueltas y vueltas y vueltas en el desierto, más vueltas, por 40 años. ¿Por qué 40 años? Los 2 espías fueron a espiar la tierra por 40 días. Dios dijo, entonces van a cambiar cada día por un año. Para 40 años. Y hasta que el último cayese en el desierto muerto. Ahí entonces Dios dio orden para entrar en la tierra de Canaán. Entonces nuestro viejo hombre, déjalo. No le ame más. Tú amas muy a tu viejo hombre. Déjalo. Dele carta de divorcio. Vete. Abre con él. Vete. No quiero más a ti. Ahora tengo nuevo hombre. Amén. No, la carne, hermanos. No tenemos más 40 años. ¿Tenemos? No. Tenemos poco tiempo. Tenemos que terminar con ese viejo hombre. En la vida de la iglesia es un vivir comunitario. Vivir juntos. Esto nos salva. Uns ayuda con otro, con el espíritu, con vida, incentivo, animación, para que podamos hacia adelante. Señor Jesús, la iglesia es nuevo hombre. Vamos a vivir en el nuevo hombre.
esos temas los hermanos van a decir más adelante, ¿no? Entonces, esto que el Señor había hecho, hermanos, esta humanidad el Señor nos ha dejado. Y Pablo, cuando miró, cuando habla de este evangelio, hermanos, Pablo salía de sí mismo. Es impresionante cuando Pablo tenía esta visión sobre una visión amplia sobre el evangelio de Dios. El evangelio de Dios no es solamente para salvación, no es solamente salvación del espíritu. El evangelio de Dios es poder de Dios para llevar a un hombre caído hasta llegar la glorificación de este hombre. Esta salvación es plena, es completa. Por eso que es poder de Dios. Empieza con la salvación, perdón de los pecados, luego la reconciliación, y después pasa por justificación, después pasa por santificación, luego transformación, renovación podemos incluir también, después la conformación, y la última etapa es la glorificación. Esto es poder de Dios. Aleluya. Esto es el evangelio. Oh Señor Jesús. Y Pablo, solo para finalizar un poquito, aquí en Romanos 11:33, mira, Pablo cree que no había palabras para Pablo expresar tan grande es este evangelio de Dios. Él dice: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él por los siglos. Amén. Pablo vio esto, y creo que en el versículo, capítulos 9, principalmente 9 de Romanos, Pablo dice que amaba mucho a sus hermanos, sus parientes en carne, ¿no es cierto? Por eso el deseo de él ir a Jerusalén, creo que era para llevar este evangelio también para sus hermanos en carne, que son los judíos. Porque Dios había dado a Pablo, ¿no?, ministerio a los gentiles y no a los judíos. Pero cuando él vio la grandeza, la amplitud de este evangelio, Pablo no aguantó. Yo tengo que ir a anunciar a mis hermanos. Porque en el 1:16 de Romanos, allá dice, primero a los judíos, ¿no? ¿Te acuerdas? Primeramente a los judíos. El evangelio primeramente era para los judíos. Por eso cuando Pablo trabajaba en el Señor, tú puedes ver que siempre iba a la sinagoga, porque el evangelio es primeramente para los judíos. Y nosotros somos, ¿quién somos? Somos el olivo bravo, olivo silvestre. Pero fuimos injertados en el olivo bueno, que da frutos dulces. Amén. Sin embargo, nosotros gentiles somos engendrados a la olivo bueno. Sin embargo, el Señor no cortó ese olivo bueno, permanece allí. Interesante, ¿no? Entonces, primeramente para los judíos, yo
imagino que esto sea el motivo porque Pablo quería predicar este mismo evangelio para los judíos y no conformaba. ¿Cómo los judíos no pueden entender este evangelio de Dios? Aleluya. Esto Pedro después explica mejor. Pero también en el capítulo, me acuerdo cuando habló esto, yo me acuerdo de Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, por esta visión tan grande del evangelio, Pablo dijo, capítulo 3, versículo 8, ¿no? Y él habla así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para... Amén. Vamos a ver quién era Pablo, ¿no? Aquí en versículos anteriores, él dice, versículo 4, aunque yo tengo también de que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Él era, como Pedro nos dijo última vez, dijo, él era puro sangre. ¿Tiene esta palabra en castellano? Puro sangre, de raza pura. Pura sangre. Amén. Tú vas a comprar un caballo muy caro porque es pura sangre. Amén. Una raza pura, no hay mezcla. Así que Pablo era un judío perfecto, hebreo de los hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Era más que el judío común, era un judío extremista por la ley. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, por supuesto él estaba en eso de judaísmo, tenía que perseguir la iglesia, pero no lo sabía, pensaba que perseguir la iglesia estaba sirviendo a Dios, ¿no? En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es difícil decir que alguien puede ser irreprensible cuanto a la ley, pero yo creo en la palabra de Pablo. Él dijo que es, amén, irreprensible. Pero cuántas veces eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hermanos, la importancia y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pablo dijo que aquí hay conocimiento de Cristo, pero no está hablando de conocimiento de Cristo en sí, estaba hablando de la excelencia del conocimiento de Cristo. Esta excelencia de conocimiento de Cristo viene por medio de revelación, por medio de visión. No hay que ir allá, pero yo lo menciono solamente. En 2 Corintios 12, Pablo decía que él conocía un hombre, fuera de cuerpo o en el cuerpo, yo no sé, solo Dios sabe. Amén. Él dijo que este hombre fue arrebatado en el tercer cielo y allí vio cosas que no hay, ¿cómo es? Que son inefables, ¿no? Es mejor a gente ir allá para no pecar. Oh Señor Jesús, los hermanos están con hambre, Señor Jesús. Amén.
Dice acá, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe y fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si es en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fui arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Yo cuando leía este versículo, yo hablaba, bueno, fue prohibido al hombre hablar de estas palabras inefables, ¿no? Pero no es así. Si usted ve en otro ángulo, es que la visión y la revelación que Pablo vio fue grandísimo, que solo con la lenguaje humana no se puede acotar, no se puede expresarlo todo. Es lo que cada día estamos sintiendo con la palabra de Dios. Cada día tiene cosa nueva. Es inesgotable. Por eso que para Pablo es palabras inefables. Tú dices hoy, mañana tiene más. Tú hablas mañana, después de mañana no tiene más. Oh, Señor Jesús. Este evangelio es grandísimo. Esto hace cualquier uno loco. Y Pablo fue loco, rechazó todo lo que tenía, su posición en el judaísmo, no lo quiso, y consideró todo como basura, y prefirió a Cristo. Oh Señor, ¿no es tremendo eso? Digan, ¿es tremendo o no es? Esto es el evangelio, que tiene poder para salvarnos, no solo una etapa, todas las etapas, hasta concluir, amén, la glorificación del hombre. Para eso, pero no termina aquí. Ahora viene la parte práctica, la parte muy buena. Filipenses 3, versículo 10. Dice así: a fin de conocerle. Esta es otra manera de conocerlo. Usted hasta ahora vio el versículo 8, una experiencia de revelación, de visión. Sin embargo, eso no te va a seguir mucho adelante. Ahora, versículo 10, sí. Esto va a te ayudar a avanzar mucho en la vida de la iglesia. A fin de conocerle el poder de su resurrección. Todos quieren poder de resurrección. Pero ¿dónde viene el poder de resurrección? Primeramente viene por la muerte. Si no hay muerte, no hay resurrección. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Tenemos que haber esta experiencia, ¿no? Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esta resurrección es muy especial, es extraordinaria. Amén, para los que vencieren. ¿Queremos ser vencedores, no? Entonces, tenemos que participar en los sufrimientos de Cristo. Por eso el Señor Jesús dijo: ¿quién quiere venir após de mí? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo es tomar la cruz de Cristo, ¿no? Participar de sus padecimientos y ser semejante a Él en su muerte. Tengo una nueva para ustedes. La cruz no es para hacer mal a ti. La cruz no es para te hacer dolor. La cruz es para te matar. Señor Jesús. O muerto no siente nada. Aleluya. Gracias, Señor. Entonces, hermanos, y en eso que nosotros estamos, vamos a ver Romanos 5:3.
Romanos 5:3 habla, versículo 2 mejor. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando habla de la esperanza que tenemos y de la gloria de Dios, nosotros nos gloriamos, damos gracias, Señor. Pero, versículo 3, Pablo dijo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las... Cuando viene tribulación en su vida, tiene que decir, alabado sea Señor, gloria al Señor, amén. Estas tribulaciones, Pedro nos enseñó, de que no son tragedias, no son accidentes de carro, estas cosas, son nuestros padecimientos día a día, amén, día a día. Y él tomó un ejemplo que me ha gustado mucho, ¿no? Por ejemplo, la vida de iglesia, nosotros vivimos con los hermanos, ¿no? Y siempre queremos evitar aquel hermano que no le gustaba mucho, ¿no? Así, evitamos, tal. Pero, hermano, vida de iglesia es como vida de matrimonio. No hay como evitar, hermano, que tú no gostas. Señor Jesús. Entonces, en el matrimonio mismo, nuestra vida matrimonial está inserida dentro de vida de iglesia. Muchas veces yo quiero que mi esposa pida perdón a mí. Siempre yo estoy cierto, ella está equivocada, siempre. Siempre yo estoy cierto, ella equivocada. E para ela está sempre certo. E eu estou equivocado. Como podemos prosseguir? Irmão, como podemos prosseguir? Então, hoje vou arreglar um tratado de paz com minha esposa. Vou dizer, se você deixa de falar esto, ou deixa de fazer esto, nosso matrimônio vai muito bem. É assim, mano? Depois descobri que para o melhor matrimônio eu tenho que morrer. Amém? Quando chega uma situação, como se chama, um dilema, que vamos fazer? Discutir rações, quem está certo, quem está errado. Alguém aí tem que morrer. Alguém tem que morrer. Vamos morrer ou não? Amém? E esta tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência, que é a resiliência. Não, resiliência. O irmão Dom tinha muita resiliência. Era uma pessoa que tinha poder de ressurreição. Aunque não é muito alto, não é muito elegante e tal, pero tinha poder de ressurreição. Tinha resiliência. Esta tribulação nos faz mais resilientes, mais resistentes. Amém? Senão vamos dizer, não puedo, que dia é sol, que luna. Reclamamos de todo. Necesitamos aprender com as tribulações a produzir resiliência. E esta manhã mi pieza, Hélio, que mora comigo, Hélio dijo que esta tribulação é como uma fábrica, não? Por que uma fábrica? Porque produz. É verdade, não? Produz resiliência, paciência. E a paciência ou resiliência prueba também pode dizer que é experiência. Quanto estas tribulações, se tu tomas en el camino de vida, te resulta em experiência. Claro que também nesta experiência tem sentido também de prueba. Amém?
Y la prueba, después de la prueba, produce la esperanza. Aleluya. Y por último, solo para finalizar, Colosenses 1:24, ese versículo me veo en la mente. Aquí dice, Pablo dijo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, hermanos, aquí me gozo en lo que padezco por vosotros, por los hermanos, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Eso quiere decir que Cristo ya realizó la obra de redención. Él sufrió, Él padeció, y Él entonces logró hacer la obra de la redención. Él entonces produjo la iglesia. Y ahora nosotros que estamos en la vida de la iglesia, tenemos que tomar las aflicciones de Cristo en cuanto a referente a edificación de la iglesia. Amén. ¿Está claro? Las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Creo que voy a parar por aquí. ¿Está bien? ¿Qué vamos a hacer ahora?